Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño. De nuevo con ustedes, acá estamos presentes con toda la responsabilidad, las fuerzas, la veracidad, la seriedad y el compromiso, persuadido de estas verdades del reino. Soy responsable por lo que estoy presentando y valga la redundancia, te lo presento tal como lo recibí, como está escrito en el texto sagrado. Esto es inspiración, esto es una iluminación, eso es, una iluminación que vino mediante el Espíritu Santo. Él es el que ilumina las Escrituras de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Aquí estamos. Estudio número 18. Acerca de la persona del Espíritu Santo. Vaya que estamos tratando un tema de suma importancia en el ámbito de la teología, que está muy descuidado en nuestras congregaciones. Muy poco se conoce de la persona del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo puede un creyente o una iglesia vivir una vida en el Espíritu si no conoce a la persona del Espíritu? Eso es imposible. Debemos conocer el carácter del Espíritu, la naturaleza del Espíritu, las virtudes del Espíritu, las propiedades del Espíritu, para poder caminar en esas verdades del reino. Hacer de esto un estilo de vida y que el Espíritu Santo haga su vida en nosotros. Qué bendición, qué honor cuando vemos al Espíritu Santo responder a nuestras oraciones, a nuestras adoraciones, a nuestras meditaciones, a la fe que depositamos en la palabra. Cuando el Espíritu Santo produce una implosión, una detonación interna en nosotros, sanando cualquier enfermedad, extirpando, ramificando la enfermedad que invade nuestro cuerpo, sea la que sea. No hay enfermedad terminal para el Espíritu, Él todo lo puede. Lindo cuando el Espíritu Santo produce una detonación externa, cuando emana de nosotros, como cuando la mujer tocó el manto de Jesús, aquella del flujo de sangre. Jesús dijo: poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado en fe porque poder ha salido de mí. Eso es una explosión, detonación externa a beneficio de los que nos rodean. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, hacer su vida en nosotros. Que el mundo vea, pueda captar, ver, percibir la presencia de Dios a través de nosotros. Somos canales de bendición, somos el cuerpo del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu con alma, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu es la iglesia, somos nosotros, mora en nosotros, pero lo tenemos circunscrito, atado, apagado, por muchas razones. Una de ellas, además de la vida de pecado, entre otras, es que no lo conocemos. Es lamentable. La unción que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, lo dije en el tópico pasado. Esa unción que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, equivale al poder. Vamos a hablar del poder del Espíritu Santo en nosotros, que se nos dio por completo, no por medidas. No me venga usted con que usted tiene una doble porción de poder, algo así como lo que Eliseo se le pidió a Elías. No se ha entendido eso, porque no hay Espíritu Santo al cuadrado. O sea, nadie tiene una doble porción de poder. Nadie. El Espíritu Santo vino a nosotros sin medidas, está completo. Y él está haciendo su morada en nosotros. Él está completo. No hay Espíritu Santo al cuadrado, no hay una doble porción de poder. Que el Espíritu Santo se manifieste en algunos más que en otros, y hay razones para eso. Pero no es que Él tiene más Espíritu Santo que yo, no. Todos tenemos el mismo Espíritu morando en nosotros. Así que sáquese usted la idea y deje de estar diciendo mentiras, que usted tiene una doble porción de poder, que usted tiene el Espíritu Santo multiplicado en usted. Eso es mentira, eso es diabólico, eso es satánico, eso es tiniebla. Deje de estar engañando a la gente con eso. Vamos a ver. Jesús dijo
Eso está registrado en Lucas, capítulo 24, verso 49. Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder. Término que utilizó el griego es dynamin, dinamita, de poder desde lo alto. En Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8, esto está escrito. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, hablando Jesús: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? O sea, no les toca a ustedes saber cuándo mi Padre en su tiempo, que es el término sazón, que es Cairo, dentro del tiempo de los hombres, que es el término cronos, restaurará el reino a Israel, porque eso es una potestad que solamente mi Padre la tiene. Eso no le toca a ustedes. Pero yo quiero que se centren en esta verdad que les voy a informar ahora. Pero, conjunción adversativa. Ese término pero en el texto es una conjunción adversativa. ¿Qué es esto? Gramaticalmente, conjunción adversativa es aquello que une la narración de dos acontecimientos. Ahí está la conjunción, la narración de dos acontecimientos en una sola narración, pero hay dos acontecimientos en una sola narración, ahí está la conjunción, y la adversatividad es que no tiene nada que ver una con la otra. Jesús, cuando le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Dice, pero céntrense en esto, les cambia la conversación. Recibiréis poder, dinamita, dunamus, dynamin, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. En Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Está implícito en el pasaje. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder del Espíritu Santo. Jamás y nunca usted puede atestiguar las verdades del Evangelio eterno sin la intervención del Espíritu Santo. Sea porque el Espíritu Santo produce implosión o explosión, o el Espíritu Santo convence de pecado, pero necesitamos la intervención del Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio en la gran comisión. Pablo dijo: no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino con demostración y con poder del Espíritu Santo. Óigase bien esta verdad que le voy a enseñar. Cuando a mí se me iluminó esta verdad de reino, que más adelante voy a hablarle de la capacidad de poder en la cual nosotros contamos. Les voy a hablar de los poderes de Dios, plural, los poderes de Dios. ¿Cuál es la capacidad de poder con la que contamos? Yo tuve pena de mí mismo, vergüenza de mí mismo, bochorno de mí mismo. Tuve que arrepentirme, pedir perdón, porque no es posible, es contraproducente, inadmisible, inaceptable, no es lógico, no está en la razón de que esté viviendo una vida llena de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, incertidumbre, como los mendigos en conmiseración, dando lástima. Vivo como un hijo huérfano de un padre vivo, teniendo una capacidad de poder con la que nosotros contamos, que nadie la tiene, ni los ángeles la tienen, solamente el Padre Eterno. Solamente el Padre Eterno y el Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, tienen ese poder, porque ese es el Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando a mí se me iluminó esta verdad, yo dije: pero espérate, ¿hasta cuándo yo voy a estar de mamita? ¿Hasta cuando yo voy a estar quejándome? Esto es duro, esto es fuerte, esto sí me voy a morir. Vayan recogiendo para comprar la urna, ahora sí lo espero el cacho, esto es hereditario, esto es transferible, esto es un cheque al portador, esta enfermedad es incurable, es terminal. ¿Hasta cuándo?
es algo que me puse a pensar. Bendito, conmigo es que Dios cuenta para establecer su reino. Que en vez de ser un Rambo espiritual, un soldado que va para adelante, lo que soy una mamita. Es conmigo que cuenta, ¿no? Esto no puede ser. Fíjese, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, todo lo que está registrado, tanto en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, y lo que está registrado en el Antiguo Testamento, en las dispensaciones antes de la gracia, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Según Miqueas 3:8, Lucas 4:14, Lucas 24:49, Hechos 1:8, Hechos 10:38. El Espíritu Santo representa y es el poder de Dios. Estoy hablando, señores, de una persona. Acéptese el término persona para referirse al Espíritu Santo, porque la gente no ha entendido lo que es persona. La gente, cuando hablamos de personas, que se cree que está hablando de alguien que tiene cuerpo, que tiene hueso, que tiene sangre, que es humano. No. Cuando usted se busca el término persona, búsquelo primero en el diccionario griego, el término persona, para que usted se dé cuenta a quién se le atribuye y que el Espíritu Santo es una persona. Y después que usted busque eso y estudie eso bien, entonces venga y haga críticas. Porque lo que da es pena con las críticas que hace la gente que no estudia la Biblia, solamente la leen, otros que ni la leen. El Espíritu Santo representa y es el poder de Dios. Señores, el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, el Espíritu que está en nosotros, fue el que hizo el universo desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. El Dios Padre, cuando no era Dios Padre, era el gran yo soy, el Dios eterno, el Ayab, el eterno presente de Dios. El gran yo soy solo dictaminó la palabra, que es el verbo. Sean, háganse, produzcanse. A él se le dio el dictamen. Él fue el que dictaminó. La palabra es el verbo y el Espíritu Santo tomó esa palabra e hizo los mundos. Quien ejecutó la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Hizo todo. Los mundos, desde el punto de vista cosmogónico, cosmológico, todas las señales que se dieron en Moisés a los egipcios, las hizo, las produjo, fue el Espíritu Santo. Todas, incluyendo abrir el mar Rojo. Todas las señales que se dieron en los profetas, reyes, jueces y sacerdotes, las hizo, fue el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en nosotros ahora para venir a hacer cosas mayores, aún mayores que la que hizo en Jesús. ¿Qué nos está pasando? Para tener una mejor comprensión de lo relacionado al poder y tener una mejor apreciación de lo que estoy tratando, voy a dar un desarrollo de lo que implica el poder de Dios en nosotros. Analicemos la pluralidad, óigame, la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Te repito. Analicemos la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo en Efesios, el capítulo 1, verso 19, nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. ¿De qué usted está hablando, maestro? Véngase conmigo, porque la gente lo que lee Biblia, pero me estudia. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios, Eso está en Efesios, el capítulo 1, verso 19. Vamos a leer el pasaje y vamos a analizarlo. Dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ese término es dunamis. Para con nosotros los que creemos según la operación, ese término es energen.
Del poder, ese término es kratos. De sus fuerzas, ese término es ischus. Te lo repito de nuevo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? El dunamis, que es el Espíritu Santo en nosotros. Una dinamita, fuerza explosiva. Para con nosotros los que creemos según la operación, esa es energía, energin. Del poder, que es kratos, de sus fuerzas, que es ischus. Pablo me presenta 3 poderes, que es la energía, el kratos y el ischus, que están dentro del dunamis, que es el Espíritu Santo. O sea, la energin, el kratos y el ischus están inherentemente en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está inherentemente morando en nosotros. Por eso que cuando usted se levanta en la mañana y le dice a Dios, Señor, dame poder, Dios te va a decir, no tengo más poder para darte. Es como que si me pidieras más vida eterna. Yo no tengo más vida eterna para darte. Toda mi vida está en ti. Yo no tengo más poder para darte. Todo mi poder mora en ti. La supereminente grandeza de mi poder está en ti, que es el Espíritu Santo, que eso tú no lo has entendido todavía y ese es tu problema. Eso es cuestión tuya, porque no estudian, porque no te lo enseñan, porque lo que hace es que lees Biblia y en el peor de los casos ni siquiera la lees, sino que la tomas el domingo a la mañana cuando vas a la escuela dominical y te conformas con la liturgia o con los cultos que hacen, que ni siquiera te dan una enseñanza bíblica. Eso es problema de ustedes. Según lo que acabamos o lo que acabo de leer, el apóstol Pablo presenta 4 poderes que están inherentes en el creyente por el Espíritu Santo que está en él. Pasemos a definir cada uno de estos poderes. Vamos a definir cada uno de estos poderes. Vamos a ver. Dunamis, de donde se deriva el castellano dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto que está inherente en Dios. Hablar del dunamis es referirse al poder absoluto contenido en Dios. Es como la pólvora preparada y empastada, esperando ser detonada, activada para que haya una detonación. Ese es dunamis, es la dinamita. Viene la energin, de donde se deriva el castellano energía. Tiene que ver con el poder manifestado en acción. Óigase, el poder manifestado en acción. La energía es la misma, es el mismo dunamis manifestado en actividad, mientras la pólvora procesada y compastada no se active, que es el dunamis, se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con una detonación. Te voy a dar un ejemplo. Tomo este tubo que está acá. Esta es la dinamita, este es el dunamis, la dinamita, la fuerza explosiva, la pólvora empastada. Una vez que yo enciendo la mecha, ¡boom!, se produce una detonación. A eso es lo que se le llama energía. O sea que mientras el Espíritu Santo, mientras no se cumplan ciertos principios de reino que no es cualquier principio y que de paso son múltiples, son muchos los principios que hay que cumplir, nunca el Espíritu Santo será una persona activada en ti. Por ende, no va a producirse una detonación ni interna ni externa. No lo va a hacer.
porque se necesita de un fuego, se necesita de tu participación, se necesita de tu entrega, se necesita de tu vida de consagración, se necesita de que camines una vida en el Espíritu, que hagas del Espíritu un estilo de vida 24 horas al día. Se necesita de que no hagas nada que ofenda, que apague, que contriste al Espíritu Santo. Se necesita de que seas una persona que no tengas ninguna asociación con el pecado, ni que estés visitando terrenos satánicos, sino que entiendas que fuiste llamado a vivir una vida de consagración. Punto. Apartado del pecado. Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué haces en las tinieblas? Te repito, la energía, de donde se deriva el castellano energía, tiene que ver con el poder manifestado en acción. La energía es el mismo dunamis manifestado en actividad, mientras la pólvora procesada y compactada no se active, se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con la detonación. Se incendió la mecha, ¡plum! Hubo la detonación. Véngase conmigo. Kratos, otro poder, tiene que ver con expansión, con el alcance, el arrastre que tiene el dunamis cuando se manifiesta en energía al darse la detonación. El Kratos es el radio de acción y repercusión del dunamis manifestado. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado que es el poder de Dios. El Kratos muestra la potencia de Dios. Este poder emanó de Jesús en la vida del criado del centurión, cuando Jesús le dijo la palabra y a distancia el Espíritu Santo en su omnipresencia produjo una detonación, una energía que se expandió en Kratos y alcanzó el siervo del centurión desde la distancia donde Jesús estaba hasta donde estaba el siervo y fue sanado. Ese es el Kratos. Independientemente de donde tú estés, si tú crees que Dios puede sanarte y librarte de esa enfermedad, estoy hablando con los que no han aceptado el plan de salvación. Estoy hablando con los que no tienen al Espíritu Santo. Estoy hablando con los que tienen la naturaleza satánica, que es el pecado, y la muerte y la simiente satánica, que es el pecado. Estoy hablando con los que están en condenación. Estoy hablando con los que no han entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú aceptas el plan de salvación ahora mismo, en este momento, le dices al Señor que te salve, que ahora has entendido que el don de la salvación para el mundo eres Jesús, eres tú Jesús, que lo has entendido, hoy lo entendiste. El Espíritu Santo te convence y te hace ver el terreno de condenación en la que estás, la condición de condenación en la que estás por el pecado, por la muerte que está en ti. Y entiendes esa verdad y aceptas el plan de salvación. En este momento puedo orar por ti. Oro por ti, para que el Espíritu Santo desde aquí, donde estoy ahora, Dallas, Texas, independientemente donde estés, vaya al sitio en un Kratos, que se expande el poder y llegue allá, y haya una energía, una detonación interna en ti, y se manifieste una sanidad por el poder del Espíritu Santo que llegó hasta allá, hasta donde estás. Di la palabra y será hecho. Punto. Si eres hijo de Dios, aceptaste el plan de salvación, pues déjame decirte que el Espíritu Santo está en ti.
Tú solo tienes que creer la palabra. Ponte a línea con el Espíritu, alíneate con el Señor. Tú sabes que sin Cristo nada puedes hacer, sin Dios nada puedes hacer. Nada, nada, nada. Perdóname el vulgo, que la estupidez más grande que estás haciendo es apartarte de Dios por cualquier causa, por cualquier causa. No hay razones para apartarte. Que los hombres, lo que te hicieron los hombres, Dios no tiene culpa de lo que los hombres te hicieron. Ellos le darán cuentas a Dios. No hay razones para apartarse de Dios. No hay razones para alejarte de la fuente y empezar a caminar en un desierto de pecados. Alejarte de la fuente. Eso es lo que le dijo Jesús a la samaritana. El que bebiere de esta agua tendrá sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que debían manifestarse en ellos. Estás lejos de la fuente, te has alejado. Independientemente del pecado que hayas hecho, en el terreno que hayas caído, independientemente en la inmoralidad sexual en la que hayas practicado, independientemente donde tú estés y si has contraído una enfermedad por causa del pecado, ven a Él. Venga a Él. ¿Dónde están los que te condenan? Le dijo Jesús a la mujer adúltera. Dijo, Señor, se han ido. Ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Jesús te quiere decir, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Te quiere sanar, te quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tus hijos, quiere restaurar tu vida, pero ven, regresa a Él. Iscus tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. El isco demuestra el señorío y la autoridad irreversible e insuperable de la manifestación del poder de Dios. Señores, estos poderes, el Dunamus, la Enersion, el Kratos y el Iscus, se manifestaron en la apertura del Mar Rojo, en la vida de Sansón, en el caso más glorioso, en la resurrección y la ascensión de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación y el poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Estos 4 poderes se manifestaron en la resurrección de Cristo. ¿Sabe dónde están esos poderes? Están en ti y están en mí. Fallo no estamos. Ahora esto se nos tiene que, esto nos tiene que bajar. Esto se nos tiene que ser iluminado. Y ya está escrito en Revelación. Señores, tu Biblia, la que tú tienes en tus manos y la que lees, te dice esta verdad. Esto fue escrito por inspiración. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esto. Lo escribió. Hace 2000 años está escrito. ¿Cuántos atentados han habido para acabar con este escrito, con la Biblia? Muchos, y no han podido. Dios ha guardado la palabra para ti, para que hoy la entiendas. La guardó para mí, que la he entendido. Parte de ella, no toda, pero la he entendido. Y que estos poderes, el Dunamus, la Energen, el Kratos y el Iscus, están morando en mí. Estoy completo. No me falta nada. No debo temer a nada. No hay ataques. No hay tentaciones. No hay enfermedades.
no hay desajustes financieros, no hay cualquier situación o vida en la que tú estés pasando, por muy difícil que sea para ti, para Dios nada es difícil. Para Dios no hay cosas fáciles ni difíciles, todo lo puede. Hay un denominador común. Para Dios nada es imposible. Para el que cree todo es posible. Repito, para Dios nada es imposible. Para el que cree todo es posible. Independientemente cuál sea la altura de la montaña, dile, quítate. Y échate al mar, quítate. Estamos completos. El mundo necesita la manifestación del poder de Dios a través de nosotros. Pero si el mundo se acerca a nosotros y nos ve a nosotros deprimidos como ellos, llenos de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre, el mundo nos ve a nosotros así. ¿Qué crees tú, señores, que pueda empeoramos esta situación? Pero si según la esperanza del mundo es la iglesia, Jesucristo en la iglesia, el Padre en la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, con un mensaje de poder que es el Evangelio. Y cuando te acercas a ellos, están deprimidos, angustiados, llenos de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre. No. Yo siempre he dicho que la enfermedad puede ser grande, la situación económica difícil puede ser grande, la tentación puede ser grande, el problema puede ser grande, el ataque puede ser grande, pero más grande es Dios y el poder que Dios ha puesto en nosotros para resolver todos esos problemas. Cuatro poderes están en nosotros. Mire. Ahora, vamos a hablar de la capacidad del poder con la que contamos. Ya sabemos con los poderes que contamos. Dunamis, Energen, Kratos e Ischos. 4. Ahora vamos a ver con la capacidad de poder con la que contamos. Vamos a ver. Esto que te voy a decir ahora es una locura. Reprendo al diablo, falsa doctrina. Juzga a Pablo. Métete con Pablo. Cuando llegas a la eternidad le dices a Jesús, acusas a Pablo con Jesús, le dices, Pablo escribió falsa doctrina. Porque lo que te voy a decir fue lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia. La capacidad del poder con la que contamos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder. Mire lo que voy a decir, reprendo al diablo. Ahora sí es verdad, maestro, que usted se pasó. No es la Biblia está aquí. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Óigame, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Véngase conmigo, no apague el televisor, no se retire, no se levante. Quédese allí que se lo voy a explicar. El término que el apóstol Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios es hipérbole. Hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole tiene que ver con un poder exagerado que no tiene medidas, es ilimitado, no tiene anchuras, no tiene alturas ni profundidad. Según el apóstol Pablo, toda esta capacidad de poder que está en Dios está también en el creyente, está en nosotros, porque en la iglesia mora el Espíritu Santo que es Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo que es Dios. Y a su vez representa el poder de Dios. Miqueas 3:8, Lucas 4:14, Lucas 24:49, Hechos 1:8, Hechos 10:38. Si analizamos el poder de Dios en operación, oído, si analizamos el poder de Dios en operación, nadie puede sobrepasar
a Dios en la operación del poder. Te lo vuelvo a repetir para que quede claro este asunto. Si analizamos el poder de Dios en operación, nadie puede sobrepasar a Dios en la operación del poder. Porque ¿quién sino Dios puede crear mundos y todo lo que está hecho? Pero si analizamos el poder en capacidad desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque el mismo poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo, el cual representa y es su poder. O sea, vamos a analizar el poder de Dios. El poder de Dios en operación. Nadie puede sobrepasar a Dios en poder, porque solo Él tiene el poder para crear todo lo que hizo. Pero si nosotros analizamos el poder de Dios en capacidad desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque el mismo poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el poder de Dios y representa el poder de Dios. Usted se para en la mañana y le dice al Señor, dame poder. Dios te va a decir, no tengo más para darte, todo te lo di. Entiendo que el poder que está en Dios es inherente en Él. Es parte de su naturaleza, de sus propiedades. Es Él mismo. Nadie le dio a Dios el poder que Él tiene. Es Él. Por tanto, el poder que está en Dios no lo recibió de nadie, pero el poder que está en nosotros lo recibimos de Él. Jesús envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, pero es el mismo poder que está en Dios, porque el poder que está en Dios está en el Espíritu Santo, que es Dios y representa el poder de Dios, y ese poder está morando en nosotros. Por tanto, cuando analizamos el poder de Dios desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque todo el poder de Dios mora en nosotros. Todo. Reitero, párate en la mañana y dile, Señor, dame poder. Dios te va a decir, no tengo más poder para darte. Es como que si tú le pidieras a Dios que te diera más vida eterna. Dios te va a decir, no tengo más vida para darte. Toda mi justicia, toda mi vida, yo te la di. Yo te regeneré. Yo te hice mi hijo. Nadie es más hijo de Dios que otro. Todos somos iguales. Tú no le puedes pedir a Dios más poder, porque Él todo te lo ha dado. Yo no tengo más poder para darte, todo te lo di. Entonces, según todo lo que hemos enseñado acerca de los poderes de Dios y nuestra capacidad de poder como receptores de ese poder, no necesitamos más poder, ni pedir poder. Lo que tenemos que hacer es descubrir cómo desatarlo y ejecutarlo. Lo que tenemos es que descubrir cuáles son las demandas, porque el poder está en ti. Pero hay cosas que tú y yo debemos hacer para que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros emane de nosotros. Por eso es que el término llenura en relación al Espíritu Santo tiene dos significados en el griego. Uno tiene que ver con que lo que no está viene a estar. Es cuando agarras un recipiente, por decir un vaso, y le empiezas a vaciar agua a ese vaso hasta llegar al tope. Eso es rebosar. Si le cae una gota se derrama, pero rebosa. Ese es un tipo de llenura. Esa fue la primera llenura que se dio en la iglesia en el Pentecostés. El Espíritu Santo vino a morar en ellos. Hechos 1, Hechos 2. Pero cuando usted va a Hechos 4, que Pedro estaba preso y oraron la iglesia y se manifestó el poder de Dios, y vino Pedro al aposento donde estaban ellos reunidos
y oraron y le dijeron al Señor, Señor, soberano Señor. Y después de haber hecho la oración, dice la Biblia que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con denuedo, con señales y prodigios. Pregunto, ¿cómo es que fueron llenos en Hechos 4 si en Hechos 2 fueron llenos? Porque en Hechos 2 está un tipo de llenura que es el rebosar y en Hechos 4 está otro tipo de llenura que es el derramar lo que está dentro de ese vaso. Usted no le pida a Dios que lo llene del Espíritu Santo en cuanto a existencia de ese poder en usted, en cuanto a morada, porque ya el Espíritu Santo entró en usted completo, no entró por medidas, completo entró en usted. El Espíritu Santo está morando en usted completo. Usted lo que necesita es que ese poder que está en usted emane de usted, lo que está rebosando se derrame, se exteriorice, emane y se produzca explosión a favor de los que te rodean o produzca una implosión a favor de ti en lo personal. Pero eso se llega ¿cómo? Detrás de un televisor viendo Netflix, se consigue visitando páginas pornográficas, se consigue en el terreno de la inmoralidad sexual, se consigue en el terreno de la codicia y la avaricia por el dinero, teniendo un mamón interno en ti, filalguria, amor al dinero, codicia y avaricia por el dinero. Se consigue así. Se consigue a través de la sed de prestigio, de la vanagloria de la vida, donde estás buscando ser reconocido y aplaudido, donde no hay quebrantamiento, no hay sumisión, no hay humillación, no hay sumisión, no hay sujeción, no hay obediencia, sino que estás entronado y quieren que la gente te vea a ti, que te vean a ti, no a Dios. Eres prepotente, autosuficiente, arrogante, soberbio. Se consigue así, se consigue con el pecado de la lengua, el litigio, el brollo, el chisme, la censura, la difamación, el escarnio. Se consigue así hablando mal de tu hermano. Se consigue a través de los resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celo. ¿Se consigue así? No, no se consigue así. La morada del Espíritu está. Pero ese espíritu de tanto pecado que estás haciendo con premeditación y alevosía, que no quieres abandonar el pecado, que no has entendido que fuiste al traslado de las tinieblas a la luz, ¿qué haces en las tinieblas? Que no tiene sentido de conveniencia, todo me es listo, pero no todo me conviene, que no tiene sentido de honra, no hay respeto por lo sagrado. No tienes sentido de morada, ni siquiera tienes una idea de quién mora en ti, y no tienes respeto por quien mora en ti. Entonces el espíritu que está en ti está apagado, está contristado, no está como ríos. ¿Sabes que Jesús tipificó al espíritu como ríos por dos cosas? El plural es porque son muchas las obras y manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida, ríos. Y río porque el río tiene una característica que nunca se estanca. El río siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no viene a estar estancado en tu vida. El vino fue a fluir, a fluir, a fluir. ¿Por qué está estancado? El problema no tienes tú. No lo tiene Él. Entonces no le pidas a Dios poder. Lo tienes. No le pidas una doble porción del poder. Eso no existe. Eso es mentira. No le pides a Dios que desate el poder de Dios que está en ti. Que haya presencia, que emane, eso es presencia, que emane ese poder. No le pidas. Construye tú, haz tú, entrégate tú, suicida el alma tú, despójate del viejo hombre tú, vístete del nuevo hombre. Camina en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en fe, en bondad, en mansedumbre, templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo al que te maldice, orando para el que te ultraje y te persigue, orando por tus enemigos. Construye tú, hazlo tú. Tú eres el que tienes que hacerlo, porque el Espíritu ya está en ti. Él quiere emanar. Él quiere que cuando llegues a una puerta y toques y prediques el Evangelio, hay enfermos, pongas las manos. Un Pablo que llegó a la isla de Malta y sanó a la que estaba enferma y a todos los enfermos. La casa de Pedro sanó a la suegra. No hubo lugar donde Jesús no llegó que el Espíritu Santo no se manifestaba. Con la excepción que hubo lugares donde llegó y no hizo sanidades,
el Espíritu Santo se manifestó porque no creyeron en él. Pero cuando Jesús llegaba, había milagros. No solamente sanidades, multiplicación de panes, multiplicación de peces. Un pez trae una moneda en la boca. Todos esos milagros se dieron mediante la intervención del Espíritu Santo. Caminó sobre las aguas. Y lo que más me llama la atención a mí es que Jesús dice que el Espíritu Santo que moró en él, está morando en ti, vino a morar para hacer cosas mayores. El Espíritu Santo fue llamado a hacer en nosotros, producir milagros que ni siquiera en la vida de Jesús se produjo. Mayores cosas. No estoy hablando mayores en cantidad. Vaya, acéptalo, cantidad por el tiempo. 2000 años llena la iglesia. Jesús tuvo 3 años y medio. Pero también está hablando de calidad. Donde el Espíritu Santo se vino a mover en nosotros en unas capacidades como ni siquiera en la vida de Jesús se manifestó. ¿Sería eso quitarle la gloria a Jesús? No, porque los milagros que se van a producir por el Espíritu Santo que muere en nosotros, en la fe, en una palabra, en la gran comisión, en la vida de santidad, en la autoridad que tenemos, se va a hacer en el nombre de Jesús, en representación de Jesús. Si Jesús no está, el Espíritu no opera. Si Jesús no está, el Espíritu no opera. Punto. Mire, nuestro próximo tópico, voy a hablar acerca de la manifestación de la presencia de Dios en el Espíritu, que tiene que ver con esto es relativo al poder. Hubo un hombre de Dios que en su oración le dijo a Dios: Señor, la oración sonó fuerte, pero vaya que sacudió. Dijo: Señor, a mí poco me importa que el Espíritu Santo more en mí si no se puede manifestar de mí. Yo nada hago con un Espíritu Santo si no se puede manifestar de mí. Tuvo un encuentro personal con Dios. Dice que hubo una presencia del Espíritu que cayó a tierra y quedó inconsciente. ¿Qué experiencia tuvo él con el Espíritu? Pero cuando despertó las cosas fueron diferentes. Entendió que el Señor le dijo en el trato con él, en personal con él, entendió que el Señor le dijo lo que te vengo diciendo. El que el Espíritu Santo se manifieste de ti no depende de mí, depende de ti. Y desde ese momento entendió que hay principios de reino que debía caminar, en la cual debía conocer, ingerir, digerir, hacer de eso un estilo de vida, entre ellos la santidad. Entonces cuando hubo presencia. Necesitamos la presencia del Espíritu. De nada hacemos con el Espíritu en nosotros y que no se pueda manifestar. Necesitamos presencia. Presencia en nuestros hogares, presencia en nuestras empresas, presencia en donde trabajamos, presencia en la gran comisión, presencia donde estemos, que la gente vea en nosotros el Espíritu Santo, que vea algo diferente. En nuestro rostro debe cambiar como cambió el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Debe cambiar. La gente debe ver en nosotros algo diferente. Tiene que ver algo diferente en nosotros. Espérate, hay algo en la mirada de este hombre. Hay algo en la mirada de esta mujer. No son iguales. Y cuando te pregunten, ¿usted tiene algo? Sí, el Espíritu Santo de Dios que está en mí. El Espíritu Santo debe producir el redarguir y el convencimiento de pecado solo con la presencia nuestra. Donde nosotros estemos, que estemos presentes, Él se hará presente a través de nosotros. Necesitamos eso. Maestro Briceño se despide de ti, de ustedes. Los amo, los quiero mucho. Compartan, por favor, este mensaje. Si puedes enviar una ofrenda a este ministerio ahí, al pie de este estudio está dale clic donde dice más y ahí te va a decir la información de cómo puedes hacer llegar una ofrenda a este ministerio para impulsarnos y seguir adelante. Oren mucho por mí. No dejen de orar bastante por el Maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones.
Bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.